Hola, soy Jim Franks, y esto es Versículo a Versículo, un podcast que explora las ideas y lecciones de la palabra inspirada de Dios. Hoy veremos un pasaje de las Escrituras que describe el papel de un cristiano en nuestra sociedad actual. Hay numerosas escrituras que definen el cristianismo como algo separado del mundo y definen a un cristiano como alguien que vive en este mundo pero no es parte de este mundo. Bueno, el apóstol Pablo va un paso más allá. En 2 de Corintios 5:20, él describe a un cristiano con lo que algunos llamarían un término político. Se refiere a un cristiano como un embajador. Durante muchos siglos, el término embajador se ha utilizado para describir el nombramiento político de una persona para representar a su país de origen en una tierra extranjera. Es un término común, pero cuando se usa en el contexto de un cristiano, realmente dice mucho sobre lo que se espera de nosotros. Comencemos leyendo la Escritura en sí. 2 de Corintios 5:20. Ahora bien, esto es de la versión Reina Valera 1960. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, para entender completamente este versículo, realmente necesitamos conocer el contexto. El tema que Pablo está tratando en este capítulo es la reconciliación, y en los versículos 16 al 19, Pablo llega a una conclusión sobre nuestro papel como cristianos, y resume esa conclusión en el versículo 20. Así que leamos los versículos 16 al 19. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, después de leer lo anterior, llegamos a una pregunta lógica. ¿Qué parte tengo yo en este proceso de reconciliación? Después de todo, Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, no tenemos que soportar la pena máxima por el pecado, que es la muerte, en realidad, la segunda muerte. ¿Está Dios interesado solo en salvarnos a nosotros o le interesa salvar al mundo? Bueno, creo que todos entendemos que Juan 3:16 responde a esa pregunta. Aquí se nos dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos que el interés de Dios es que todos sean salvos, y con eso en mente, promete brindar una oportunidad a toda la humanidad. Algunos, a quienes se les llama primicias, recibirán ese llamado ahora. Pero, ¿qué papel desempeñan estas primicias, estos cristianos, en el deseo de Dios de reconciliar a la humanidad consigo mismo? Aquí es donde entra en juego 2 de Corintios 5:20. Como cristianos, se nos dice que somos embajadores de Cristo. Ahora bien, un embajador es un cargo designado. Un embajador vive en una tierra extranjera, pero representa al país de su ciudadanía. Un embajador no se involucra en los asuntos del país extranjero, pero debe vivir bajo las leyes de su país de ciudadanía. Y en Filipenses 3:20, Pablo declara la ubicación de nuestra ciudadanía. Él escribe lo siguiente: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Pero vivimos en un mundo muy diferente donde se declara que Satanás es el rey y también el Dios de este mundo. Como cristianos debemos salir de este mundo y ser diferentes, no participar en las maldades de la sociedad. Y 2 de Corintios 5:20 habla de este tipo de reconciliación. Bueno, ¿cómo se logra eso? Requiere que uno sea llamado, que acepte a Jesucristo como su Salvador y que se arrepienta de sus pecados. Una vez que usted hace esto, se convierte en un embajador, un representante del reino de Dios. Así que podríamos preguntar, bueno, ¿cómo nos va como embajadores de Cristo? ¿Representamos su vida y sus valores? ¿Es usted una luz para que otros puedan ver? Un embajador en cualquier tierra extranjera debe ser un ejemplo de su país de origen. Como tal, como embajadores de Cristo, es como si Cristo nos estuviera usando.
Por lo tanto, nos corresponde tener nuestras vidas en orden y haber sido plenamente reconciliados con Dios nosotros mismos. Al hacer esto, nos convertimos en ese ejemplo para que otros puedan ver. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.